Eh, He venido dialogando en estos días sobre este tema con algunas personas. Mm, Es un tema bastante complejo, no es un tema eh, de abordar de una manera tan fácil, porque tiene pues unas bases que se necesitan, unas bases filosóficas, unas bases teológicas, porque es un tema muy amplio. Me voy a detener solo en dos momentos de la gracia que nos regala la reflexión teológica, que es la gracia increada y la gracia creada. Solo me voy a detener en esos dos temas. La gracia tiene muchos más temas que tendríamos que abordar pues en otro momento porque es muy rica esa reflexión en contenidos y realmente la iglesia sobre ello ha hecho un gran trabajo de descubrir en los textos la revelación de este misterio que el Señor nos ofrece y nos regala. Entonces, sobre esas dos realidades es que voy yo hoy a hacer una reflexión. Pronto habrá otros momentos y podremos abordar otros temas sobre la gracia y su división, como más o menos se ha venido meditando y cómo ella se nos presenta para nosotros. Vamos a ver si nos funciona. Padre, perdón que lo interrumpa. Una pregunta porque estoy pasando los datos de los sacerdotes. ¿El padre de San Justino Mártir tiene su cuenta activa o sigue siendo por efectivo? Sigue siendo por efectivo. Perfecto, padre. Gracias. Disculpe la interrupción. No, señor. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de acercarnos a un concepto sobre qué es la gracia. Vamos a tratar de mirarlo y de descubrir pues hasta donde la razón nos permita, porque es un misterio y el misterio, como no, bien nos lo dijo en alguna ocasión Sergio, no lo podemos agotar porque pues deja de ser misterio y pues es un acercamiento. Gracia significa que Dios se ha abajado. Abajarse quiere decir que se ha hecho uno como nosotros, que ha asumido nuestra condición por medio de su Hijo Jesús. Abajarse también significa estar sobre nuestros vocabularios, sobre nuestra manera de comprender, sobre nuestra realidad humana. Entonces, en esos términos, es lo que gracia significa, que se ha colocado en unos términos para poder realmente que nosotros podamos entender. Ha condescendido con el hombre, está con el hombre, que el hombre se ha trascendido hacia Dios. Entonces, eso, se llevan a cabo dos momentos. Uno, Dios que llega a nosotros y el hombre que se sale de su propio yo a encontrarse con Dios. Esa es el doble momento que vivimos en la gracia. Entonces, Él va a llevar a cabo esa realidad y nosotros pues también nos disponemos para recibir. Que por consiguiente la frontera entre lo divino y lo humano no es impenetrable, sino que se ha tornado permeable con la encarnación de Jesús y que, en fin, todo esto acontece gratuitamente. Es muy importante saberlo porque Dios no tiene ninguna obligación de tratar así al hombre. Desde un principio, pues sabemos que el hombre fue el que desobedece su condición de vida y Dios es el que sale a su auxilio. Y el salir a su auxilio es que surge lo que hoy vamos a tratar. Y el hombre no tiene ningún derecho a ser tratado así por Dios.
A veces las personas es como que es una obligación, no porque Dios también tiene para sí una realidad y es la libertad. Entonces, es libremente tanto el uno como el otro el que acontece esta realidad. Porque es que a veces nosotros las oraciones son como con una exigencia, es que tú tienes. No, el Señor, en su infinita misericordia y amor, eh, está siempre acompañándonos. Pero que sea una obligación, pues no es de esa manera como se debe tratar al Señor, sino es en una relación de amistad, de amor entre dos personas. A veces ciertas situaciones nuestras se tornan como obligatorias y no es en esos términos esta relación que Dios tiene. En su infinita bondad, pues quiere rescatarnos, en su infinita misericordia y su infinito amor, desea que el ser humano tenga todos los medios para su salvación. Pero también depende de que el hombre lo acoja y también se responsabilice de su condición de vida. No es que Dios es el que tiene que obrar. Siempre tenemos que tenerlo claro, es en términos de alianza. Son dos personas que se encuentran y son dos personas que comparten, y son dos personas que se comprometen. Entonces son los dos, no es solamente esperar a ver a que Dios sabrá qué hace conmigo. No, esa no es la realidad. O la otra que es que tú tienes. No, tampoco. Está en términos de amor, de acercamiento, de encuentro de dos personas que realmente comparten la vida. Es en esos términos que debemos mirar esa realidad. Entonces, la gracia es ese darse Dios a nosotros, ese abajarse Él, es compartir su ser con nosotros y es realmente estar presente en nuestra vida. Eso es lo que en primer momento podemos decir que significa gracia. Como acaba de señalarse, la gracia es primaria y esencialmente el encuentro entre Dios y el hombre que da paso a una relación interpersonal en la que el hombre pecador es agraciado para llegar a ser santo. Entonces ahí encontramos el porqué de la gracia. Es precisamente porque en la relación personal de Dios con el hombre es esencial que Él tenga una acción en nosotros para que nos libere, o sea, haya esa ruptura de la cadena del pecado para poder el hombre, al recibir ese don de la gracia, ir camino hacia la santidad, que eso está escrito en el Evangelio, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Es la búsqueda del ser santos. Y quitemos el concepto de que santidad es para seres extraordinarios, especiales, quitemos el concepto de santidad solo para los que están inscritos en el libro de la iglesia como ejemplo. Los santos no solamente son los que están allí, santo es toda persona que realmente vive la gracia de Dios y se hace otro Cristo aquí en la tierra. Todos los bautizados estamos llamados a ser santos. No hay ninguna condición extrahumana, ni es que él nació, no. Es solamente personas que han descubierto ese camino interpersonal, esa relación con Dios y han dejado actuar la gracia y es ahí donde todos podemos, todos podemos estar caminando. Que ojalá que cuando le preguntan a usted qué quiere ser cuando grande, la respuesta sea yo quiero ser santo. Esa debe ser la respuesta contundente. Y cuando yo digo eso, pues me coloco en camino de santidad. Eso lo vamos a ir reflexionando durante toda esta charla. La célula germinal, o sea, la que da origen, el factor constituyente de esta gracia santificadora es el don que es el mismo Dios que se nos entrega. Decir justificación, cuando nosotros hablamos de la palabra justificado, es pues decir la autodonación de Dios que se ofrece a nosotros.
Miren esta palabra. Es muy importante tenerla. Es la autodonación. Dios que se da a nosotros. Y a eso le llamamos gracia. Y es creada porque es una acción del ser de Dios. No es un pan, no es un chocolate, no es donde compramos 1 kilo de gracia, no. Es una acción eh, que pudiéramos decir espiritual dada por Dios. Es la acción de Dios. Cuando nosotros vamos a hablar de gracia increada, estamos hablando de la acción de Dios en nosotros, que es una acción espiritual para nuestra vida espiritual, y ya veremos cómo esa acción, esa autodonación de Dios, esa entrega de Dios, ese darse Dios para nosotros, se va a constituir en una realidad de vida para que nos justifiquemos. Y justificación es el paso que hace el ser humano de ser pecador a ser una persona llena de gracia, o una persona en proceso de santificación, o en proceso de estar camino hacia la salvación. ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? Por favor. Muy bien, entonces ya entendemos entonces que es esencial ese encuentro entre Dios y los hombres, y es una relación interpersonal en donde hemos descubierto, si queremos ser justificados, o sea, si queremos entrar en ese camino de santificación, pues debemos recibir esa autodonación de Dios, esa entrega que Dios hace a nosotros. La idea de que Dios quiera darse al hombre es una de las constantes de la revelación. Nosotros lo encontramos en los textos del Antiguo Testamento muy claro en esas revelaciones. Los términos Heved, Emet nos muestran a Yahvé con el rostro vuelto hacia sus fieles, volcado hacia ellos. Este término nos está diciendo, vuelve su rostro, el rostro de Dios está mirándonos, está con nosotros. No es un Dios ausente, no es un Dios lejano, no, es un Dios que está volcado sobre aquellos que son fieles, aquellos que realmente están profesando la fe en Él. Se volca sobre ellos, y ellos con su favor y su benevolencia. Está siempre mirándonos y siempre volcado sobre nosotros. Fórmulas como yo seré el Dios tuyo, o el Dios de los tuyos, que está en el Génesis 17, 7, 8. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Génesis 26. Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, en Génesis 28. Entonces, es volcado sobre la humanidad. Es un Dios que está mirando y está con la humanidad. Y no es un Dios como los otros del Olimpo, ni los dioses que se pelean por allá, porque lo que hacen es buscar a ver cuál es el que es más fuerte. No, es un Dios amoroso que está en favor y con toda la benevolencia volcado sobre nosotros. Entonces, es un Dios que realmente se muestra cercano, y que los mismos israelitas lo descubren. Por eso lo resaltan y lo ponen por escrito. Yo soy un Dios que estaré con ustedes, soy un Dios que he hecho una alianza con Abraham, con Isaac. Es una alianza eterna, es una alianza de relación. Entonces, hablar de gracia es un Dios que se vuelca sobre nosotros, que en su amor infinito manifiesta su cercanía y quiere y se expresa de la manera más cercana con nosotros. Otro modo de expresar la voluntad divina de autodonación, que eso es gracia. ¿Qué es gracia?
la autodonación de Dios, Dios que se dona, Dios que se entrega, Dios que se da, Dios que se ofrece, Dios que está con nosotros, se manifiesta en los pasajes que aluden a la efusión del Espíritu que tiene lugar de forma arquetípica en el Mesías. Entonces está en Isaías 11:1-2, y que en el régimen de la alianza renovada alcanza a todos los hombres. Con ella se produce la purificación de los pecados y el cambio de corazón y conducta. ¿Para qué es la gracia? Para purificarnos de los pecados, para que haya en nosotros un cambio de corazón y un cambio de conducta. A veces se pregunta uno, bueno, ¿yo para qué busco la gracia? ¿Yo para qué debo estar en gracia? Porque la gracia me ayuda a purificarme de los pecados, a que haya un cambio en mi corazón y un cambio en mi conducta. Por eso les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, dejarán de ese corazón de piedra y tendrán un corazón de carne, esa dualidad que quiere decir un corazón lleno de pecado, duro, un corazón que realmente es individualista, pasa a ser un corazón lleno de amor, de fraternidad, lleno de relación con los demás. Entonces, es ese cambio. O sea, la gracia que produce en mí, un cambio en el corazón y en la conducta. Cuando yo tengo esa purificación en mi corazón, evidentemente la manera de relacionarme es distinta. Es una relación muy especial y es una relación que está siempre enmarcada dentro de la justicia de Dios, el derecho de Dios y principalmente dentro del amor de Dios. Y por eso dice, ya en el Antiguo Testamento se prefigura en dónde va a estar ese lugar, y es en el Mesías. Y ya Israel por eso tenía en ciertos momentos, y el profeta se lo hace entender, que si pudiéramos ver la figura del Mesías en estos términos, pues la realidad sería distinta. Israel de pronto no tuvo el tiempo, por lo que de pronto hoy escuchamos, por desviarse un poco por el tema de lo político, del bienestar, se dejó llevar por esa reflexión y no atendió, porque ya en los profetas estaba clara la figura del Mesías. Y el siervo doliente de Isaías nos lo aclara, no es una persona que va a venir y con ninguna otra intención sino de amar, de perdonar y de reconciliar. No va a ser el guerrero, no va a ser el que va a destruir al resto del mundo, como los judíos en cierto momento pensaron, sino es un Mesías cercano, amoroso, misericordioso, pero que solo se logra que realmente nosotros vivamos esa misma experiencia cuando permitimos que la gracia de Dios actúe en nuestro corazón. En el Nuevo Testamento, la idea de la autodonación divina asume un sesgo marcadamente cristológico. Cuando hablamos de temas cristológicos, estamos hablando de nuestro Señor, el Hijo de Dios. Entonces ya el centro no va a ser solamente temas teofánicos ni temas de encuentro como lo tenía el Antiguo Testamento. Cuando hablo de teofanía, estoy hablando de manifestaciones de Dios, en una zarza ardiendo, en una columna de fuego. No son esas manifestaciones cósmicas. Ya deja de ser esa manifestación, ya deja de manifestarse en esas teodios fanos manifestaciones, en esas manifestaciones de una nube, de una zarza, de manifestarse en una vara, como en Moisés. No, ya tiene personalidad, tiene una persona que es el Hijo de Dios encarnado. Y el Nuevo Testamento está marcado precisamente por la presencia de ese Hijo, que se abaja. Ahí sí entendemos el abajamiento de Dios. Se hace hombre. Abajarse se hizo uno como nosotros, menos en el pecado. Entonces ya tiene el centro, es Cristo nuestro Señor. Dios se nos da en la entrega de lo que es más propio.
el Hijo. Y la historia de la pasión es la que centra ese evangelio, como la historia de una entrega. El verbo que se utiliza en ese momento, o sea, este es un término griego para dimdonai, es un término que se utiliza para poder entender, se constituye en el término clave del entero relato. ¿Qué traduce esto? El Hijo del Hombre va a ser entregado. Es el que se entrega, es el que se da, es el que se ofrece. Y se ofrece desde su encarnación, desde ese momento, Él está entregándose en todos y cada uno de los momentos de su vida, dándose a la humanidad, ofreciéndose para los demás. Cuando nace Jesús, ahí inmediatamente encontramos nosotros que les ha nacido, se le anuncia a los pastores el Mesías, el Señor. Entonces, desde ese momento, el tema empieza a tomar su gran importancia, la donación, el autodonarse. Dios está en su Hijo Jesús. Y hay muchos otros momentos en los que el tema de la entrega está explícito. Judas lo entrega a los judíos y los judíos lo entregan a Pilato, que viene a su vez lo entregado a los judíos para que lo crucifiquen. Entonces, toda la temática de nuestro Señor está realmente en esa autodonación. Dios que se entrega y se da a la humanidad con todo su amor, porque a eso ha venido. Y ha venido a darse. Y siempre a sus discípulos les hace entender cómo esa experiencia incluso la van a vivir ellos también. Donarse, la autodonación del Señor también nos va a exigir la autodonación nuestra, la entrega nuestra también. Y después lo vamos a mirar de qué manera. El sentido profundo de esta serie concatenada de entregas va a ser puesto al descubierto por sendos textos de Pablo y de Juan. Y dice así: Dios entregó a su Hijo por todos nosotros, como Abraham había hecho con Isaac. Es bueno que haga este paralelo, Pablo, porque está hablando a una comunidad judía, para que ellos entiendan cómo es que es esa donación y esa entrega. El padre le pide a Abraham que entregue a Isaac y él va y realmente lo hace. Nos lo recuerda Romanos 8:32. Esa misma entrega y esa misma darse es lo que el Señor empieza a vivir y es la propia vida de su Hijo. Y esa es justamente la prueba irrefutable del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. La misma idea se formula en un texto capital del cuarto evangelio, Juan 3:16, según el cual además esta entrega del Hijo comienza ya en la encarnación. Juan 1. Por su parte, el Hijo hace suyo el designio del Padre con su voluntad de dar la vida como rescate por todos. Y es esa entrega que realmente a nosotros nos hace falta más. Porque en Semana Santa pareciera que fuera un espectáculo, que fuera más otra realidad que lo que contiene profundamente. Es ese dar la vida. Y dar la vida es una realidad de entrega total y absoluta que la debemos recordar bien, porque de ella sale la raíz de nuestra misma entrega y de nuestro mismo darnos. Y darnos con amor, no con la tristeza. De pronto le ponemos el énfasis en lo cruento de la entrega, en la cruz, en los látigos, en la lanza. No es ahí el tema. Pero sí nos debe mover a decir, de la misma manera como tú estás entregando la vida, yo también me dispongo a entregar la mía y no tendría ninguna dificultad para hacerlo. Es amorosa, es
es una entrega en la alegría, es una entrega en la adoración, aunque uno no lo crea. El texto que nos muestra un poco más esa alegría y ese gozo y esa esperanza es el texto de la resurrección. Por eso es que no lo podemos nosotros desligar. Pues que evidentemente el sacrificio fue incruento y la entrega fue dolorosa en la cruz. Pero es que no podemos quedarnos allí ni recrearnos en ese momento. Es dar la vida que tiene su sacrificio, pero también porque esa vida va a dar esperanza, va a dar una nueva realidad. Entonces, gracia es esa donación del Hijo, esa entrega del Hijo, ese ofrecerse por nosotros en el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. El Hijo de Dios, escribe Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20 está esta reflexión. A partir de ahí, el don de Dios es esa vida entregada hasta la muerte, recuperada por la resurrección y transferida a los que la acogen por la fe, que comienza a vivir con su propio yo, sino con el de su Señor resucitado. Por ejemplo, eso es lo que nos dice Pablo. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aquí entonces viene lo que es esa inhabitación, o sea, Dios que viene a mi vida. Inhabitar es que está en mí y hace parte de mi vida, está en lo que yo hago. Entonces, ya el recibir la gracia tiene una realidad que más adelante la vamos a mirar, y es que hace encarnación en mí. Esa donación de Dios hace vida en mí. Entonces, ya San Pablo dice, es que no soy yo el que actúa, es Cristo el que está actuando en mí porque yo le estoy permitiendo que Él actúe. Y ojalá que cuando a nosotros nos vean digan, uy, ese es cristiano, católico, cristiano católico el que va ahí caminando. ¿Por qué cristiano? Mire los gestos, mire las acciones. Es decir, estamos dejando que Cristo actúe. No estamos construyendo su actuar. Y entonces, por eso es que Jesucristo les va a decir a los apóstoles que realmente hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones a nosotros se nos confronta y se nos dice, luego usted no hace parte de la Iglesia Católica activo, no está allá en los grupos, no está en medio de la oración, en medio de la vivencia de la Eucaristía, en medio de la vivencia de los sacramentos. ¿Qué es lo que pasa? Que no estoy dejando que la gracia actúe. Y la gracia está, y la gracia se me entrega, y la gracia se me está dando. Y se me está dando todos los días. Nosotros estamos recibiéndola todos los días. Y cada vez que yo estoy en la Eucaristía, estoy recibiéndola por montones. Y cada vez que yo voy al sacramento de la penitencia, pero mejor dicho, de una manera especial. Entonces, es bueno que permitamos que el Señor actúe y que podamos un día decir eso. De la misma manera como lo está diciendo Pablo, es no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y ahí es donde está el énfasis. El justificado es pues un ser en y con Cristo, como repite incansablemente Pablo. La autodonación de Dios llega a su punto culminante e irrebasable en la comunicación de esa vitalidad nueva que invade al creyente como antes lo había invadido el pecado. Y es aquí el tema de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es este texto de Romanos. Es donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Señor precisamente nos da la gracia para que ese pecado no esté en nosotros. Entonces, esa es la experiencia de una comunicación vital. Se comunica para darnos vida, y vida en abundancia, una vida para que esté camino hacia la vida eterna. Entonces eso es lo que realmente está significando esa entrega
de nuestro Dios a nosotros en la persona de su Hijo Jesús. La comunión vital Cristo-cristianos es descrita por Juan con la categoría de un permanecer. Y entonces ahí está la palabra meneine, recíproco, que prolonga en el ámbito espacio-temporal la mutua y eterna permanencia del Padre y el Hijo. Y evoca la fórmula de la doble posesión, Dios y pueblo. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, acentuando significativamente el realismo de la relación. Entonces, es una realidad que está en común unión. El que cree en mí será realmente aquel que se dispone a que mi Padre y yo actuemos en Él y estemos en Él y vivamos en Él. Y es una realidad del ámbito espacio-temporal, es en el aquí y en el ahora, no es esperemos a la vida eterna o esperemos a ver qué pasa, no, se hace vida hoy. Y entonces es una comunión entre el creyente o el cristiano y Cristo. Es una relación que está y realmente se acentúa y es real, que nosotros, al permitir que la gracia actúe, pues estamos permitiendo la actuación del Padre y del Hijo por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ahí dice, y yo y mi Padre haremos morada en Él. Ese es el texto. Haremos morada en Él, en aquel que permita que realmente estemos en su vida. Entonces, nosotros somos morada de esa donación del Padre y del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Muy bien. Tanto Pablo como Juan asumen esta idea de la inhabitación divina. Vuelvo otra vez, la palabra inhabitación es que vive en mi cuerpo, en mi ser. Inhabitar es eso. Los creyentes son templos de Dios y del Espíritu. 1 Corintios 3, ahí están todas las referencias en Corintios 6, 19, en la segunda de Corintios 6, 16. A ellos viene el Padre y el Hijo para hacer morada. En fin, la teología profética de la efusión del Espíritu se verifica en y por Cristo que lo envía a los suyos. Entonces, podemos verificar esa inhabitación o ese estar en nosotros por todo lo que significa la efusión. Efusión es también sopló sobre ellos, es decir, que en llegar a su vida el Espíritu Santo, que esté en su vida, que vaya a habitar en su vida. Y el Espíritu Santo es el que trae esa inhabitación del Padre y del Hijo por su presencia en medio de nosotros, para que lo posean ya ahora como arras o primicias de salvación. Pregustamos en este momento y sentimos la presencia divina de Dios y nos va disponiendo para llegar a la vida eterna. No es una realidad que la vamos a tener solamente en el reino de los cielos, no. Arras es algo que se da porque hay un compromiso y ese compromiso y esa realidad va a darse en un tiempo. Entonces, eso es lo que traduce este término. Cuando se da las arras es porque realmente el proceso se va a dar. Pero las arras es como el compromiso de Dios, está con nosotros para llevarnos hacia lo que va a ser plenamente en el reino de los cielos. Es como primicia de salvación. O sea, en teología se llama tensión escatológica. Es el ya lo tenemos porque tenemos los sacramentos, porque tenemos la palabra, porque tenemos la presencia de Dios infusa en nosotros gracias a que Él se dona, pero todavía no. Entonces, cuando uno en teología le dicen el ya, pero todavía no estás ya realmente viendo, viviendo y experimentando por los sacramentos, por la oración, por la palabra de Dios, lo que va a hacer en futuro. Aquí todavía muy limitado,
pero eso te va a decir, si esto, pudiéramos decirlo en palabras más coloquiales, si esto es así, que lo estamos gustando, pues imagínense cómo será el banquete celestial. Si esto es así y realmente nos abruma, nos da alegría, nos llena de gozo, imagínenselo en plenitud. Entonces eso es lo que quiere decir primicias. O sea, lo estamos degustando. Y las personas que realmente han tenido esa experiencia o que hemos podido descubrir esa experiencia cuando estamos delante del Santísimo, cuando estamos en una celebración eucarística, cuando estamos en una oración íntima con Dios, cuando realmente estamos viviendo un desierto o estamos viviendo un retiro, y que realmente se llena de gozo el corazón. Pues imagínense eso a la n potencia, diríamos pues en términos. Imagínenselo eso majestuosamente en plenitud. Entonces, pero sí ya sabemos que estar con Dios y dejar que Él habite en nuestra vida, pues es un gozo y una plenitud enorme. Así pues, y en resumen, el Padre se da entregándose al Hijo, cuya vida se nos comunica mediante la efusión del Espíritu, para hacernos partícipes de la comunión vital intradivina. Es decir, Él nos participa de su ser divino. Eso es la gracia. Entonces nos participa de ese ser. Vivimos en y de la vida entregada del Hijo, pero esto significa que como Él, comulgamos de la misma existencia trinitaria. A ella nos habilita el Espíritu, por quien podemos dirigirnos a Dios como lo hacía su Hijo, esto es, llamándole Abba, Padre. Es una relación filial. Entonces ya vivimos y participamos de esa vida divina. Es que nosotros, si realmente entendiéramos, y esta figura nos lo hace vivir en plenitud, si nosotros descubriéramos realmente el contenido del cuerpo de Cristo que está ahí representado, si nosotros viviéramos realmente esa experiencia radical y no pasáramos a comulgar de cualquier manera, porque es que hay que hacer la fila y para que me vean todos, sino que realmente nos abrimos a esa experiencia, la comunión con el cuerpo de Cristo es una experiencia que nos transporta y por eso nos hace trascender nuestro ser. Es que yo he escuchado muchas expresiones de muchas personas. Es que usted no sabe, Padre, lo que estoy experimentando al comulgar. Y de hecho, actualmente, antes de comenzar esta charla, hablábamos precisamente de una bendición de agua bendita. Es que la misma oración que estamos utilizando en estos momentos nos lleva a decir que cuánta falta nos hace el tener sacramentalmente a nuestro Señor en nuestro cuerpo, porque es que es una experiencia que realmente trasciende toda nuestra condición humana. Y en esa comunión es que podemos descubrir, y miren que por gracia del Espíritu Santo, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, está dándose esa efusión del Espíritu que transforma en cuerpo y sangre, que se hace transubstanciación y nos hace entrar en una relación tan especial con el Padre y con el Espíritu, que es realmente descubrirnos verdaderos hijos de Dios. Por eso seremos capaces de decir Abba. A la postre, el misterio de la gracia increada, a eso se le llama gracia increada porque es todo lo que viene de Dios, toda la experiencia, toda su efusión, ¿cierto? O de la autocomunicación de Dios al hombre, es el misterio de las tres personas divinas y siempre actúan las tres. No es una realidad que solo se viva en nosotros así como que solo es el Hijo y entonces cuando estamos en Pentecostés es el Espíritu o cuando estamos en la confirmación y que el Padre fue el que nos creó. No, así no debemos entender. Siempre la acción de una persona es la acción de las tres. Siempre la acción
que vemos de la gracia es las tres personas que inhabitan o se hacen presente en nuestra vida. Cada cual según su propia personalidad, evidentemente, pero las tres actúan. Al justo de modo análogo a cómo se entrega entre sí, como se están dando entre sí, se están entregando entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de esa misma manera actúan y nos dan la gracia a nosotros. Entonces, podríamos concluir que es ese autodonarse de Dios, ese darse, eso es lo que nosotros entendemos por gracia. ¿Para qué? Para purificarnos de nuestros pecados, para que haya un cambio de corazón y podamos tener una conducta como verdaderos hijos de Dios. Para eso es la gracia, porque humanamente no lo podemos hacer y necesitamos de esa ayuda especial que nos regala el Señor. Entonces, hasta ahí podemos recoger y entender un poco, como le digo, es acercarnos. No podemos resolver todo, porque realmente es un gran misterio la autodonación de Dios. Es un gran misterio. Y aquí lo que estamos es tratando de acercarnos a poder entender cómo es esa autocomunicación, cómo se nos da, cómo se nos entrega, cómo se nos ofrece, por qué se nos ofrece, para qué se nos ofrece. Pero todavía queda mucha realidad en el misterio. Y de pronto podrían preguntar, pero ¿por qué se le ocurrió así? ¿Y por qué no de otra manera? ¿Y por qué en unos y por qué no en otros? ¿Y por qué en aquellos? ¿Y por qué? Habrían muchas realidades ahí que solo Dios sabe. Porque a veces esas preguntas solo el Señor sabe por qué lo hizo de esa manera. Y creo que para poder decir una frase, lo hizo entendiendo nuestra condición humana. Es la respuesta que pudiéramos decir. Y entendiendo nuestra condición humana dentro de todas y cada una de las realidades humanas, no solamente en una, sobre todas las realidades humanas. Y así entonces es como nosotros vemos cómo en los encuentros que tiene Jesús con los diferentes personajes bíblicos se hace de una manera distinta, se hace de una manera especial y se hace de una manera histórica y atendiendo a la realidad propia del personaje. No lo hace en forma general. Es que esto se aplica para todos y para todas. No, cada uno necesita a su medida y esa medida la tiene claramente Dios y la sabe y la conoce. Entonces, eso para que podamos entender también esa realidad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ahora vamos a entender la otra realidad que es lo que se le llama la gracia creada. Y esa es la que nos vamos a permitir ahora reflexionar. En el justificado se registra una real mutación interior, una auténtica transformación de su modo de ser y de obrar. Entonces, la gracia que actúa en mí empieza a ser criatura. ¿Criatura en quién? En mí. Entonces ya es una realidad creada. Crea en mí una realidad. Entonces, ¿qué es gracia creada? Es lo que ya está haciendo en mí y que se convierte en obras, actos y maneras de ser. Entonces, ¿qué es gracia creada? Es la transformación de mi ser para el obrar. Entonces ya se convierte en obra, porque ya la persona dice, Dios está obrando en esa persona. Mire el cambio que tuvo. Yo como lo conocí y ahora cómo es. La conocí de esa manera y mire cómo ya es esa mujer. O mire cómo es ese hombre o cómo era ese hombre y mire cómo está actuando hoy. Ahí es donde se forma, se hace lo que en teología se le llama gracia creada. Se realiza en mí y se hace una experiencia. Entonces, Pablo advierte, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Entonces ya, ¿se acuerdan que nosotros estamos en estos días, estuvimos reflexionando sobre los frutos del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es la gracia creada? Todo lo que acontece en los frutos del Espíritu Santo. Eso es todo, ahí está. Entonces, el ser benigno, el ser lleno de paz, el estar alegre,
Ahí está, en esa realidad. Entonces se vuelve creación, esa gracia, se vuelve criatura. Y entonces por eso se llama gracia creada. La gracia que se recrea y crea en nosotros toda la acción, perdón, toda la acción de Dios. La gracia de Dios no ha sido estéril. Ese nuevo estado es designado con términos como nueva creación. Ese término que está ahí traduce eso. Kainé, una nueva creación. Es una renovación y regeneración. Entonces, eso sí lo podemos constatar. Y nosotros lo constatamos de una manera especial, como cuando aquellos que van a unos retiros, como aquellos que estuvieron en un encuentro especial con Dios, como aquellos que se dieron un espacio de hacer un desierto, como aquellos que se dieron la oportunidad de meditar un texto y empiezan realmente a decir, la gracia, si la dejo actuar en mí, pues realmente vamos a vivir y a tener esta experiencia de Dios. Entonces ahí realmente vamos a experimentar un cambio. Entonces todos los cambios que nosotros vemos en las personas, eso es lo que se llama la gracia creada. Eso es lo que es la inhabitación ya de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacen que yo tenga una realidad diferente. Entonces, yo como criatura empiezo a experimentar una transformación, a lo que nosotros llamamos conversión. Entonces, aquí tenemos toda esta experiencia. El vigoroso realismo de estas expresiones está suponiendo que en el justo se ha verificado un incremento ontológico, es decir, en su ser, un enriquecimiento del ser humano agraciado en su globalidad. Entonces nos dice, está lleno de la gracia de Dios. Y cuando no está lleno de la gracia de Dios, ¿qué es lo que nosotros decimos? Desgraciado. Es el que no tiene gracia. Porque uno ve, las actuaciones no son realmente de un lleno de gracia o de una llena de gracia. Pero sí podemos decir, está lleno de la gracia de Dios porque la realidad de su ser, su manera de ser, su manera de comportarse, se transformó y cambió. Y uno puede hablar del antes y el después, y claramente se puede encontrar. Se quiere significar con la categoría gracia creada, ella es el efecto finito de la presencia infinita. Ya, cuando hablamos de finito es lo inmanente, lo corporal, las realidades de este mundo, lo que tiene límites, eso se llama finito. De la presencia infinita, que es la presencia de Dios, que si es infinita, es una presencia que lo llena todo, ¿sí? En el justo. Un efecto a considerar no ya como una cosa, sino como el nuevo modo de ser del hombre justificado. Y San Pablo lo coloca el hombre viejo, lleno de pecado, a un hombre nuevo, lleno de la gracia de Dios. A un hombre lleno de vicios, de males, de costumbres dañinas, a un hombre realmente que vive la experiencia de una realidad en relación con Dios que lo hace distinto. Y realmente es una persona que practica la justicia, que practica el derecho, que practica la bondad, que practica la misericordia. Es una persona que realmente está en otros parámetros. Y a veces de pronto algunos por ahí incrédulos dicen que eso no es posible. Sí es posible. Yo no encuentro cantidades de personas que realmente le dan a un testimonio. Y pues para que sepamos cómo es ese cambio ontológico o del ser de la persona, ahí están los santos. Seres normales, comunes y corrientes, en una realidad de vida común y corriente, como la que podemos tener todos y cada uno de nosotros, incluso algunos en peores situaciones y en peores realidades,
que permiten la acción de la gracia de Dios y realmente se convierten precisamente en esos modelos de santidad, en esos modelos que realmente hay que seguir. Nosotros tuvimos una serie muy bonita que fue la de la hermana Laura, que nos mostraron esos cambios de una persona en una situación, en un hogar, en todas esas realidades normales y en una realidad también de comunidad que eran normales, de un ser humano normal, con todas las limitaciones que pueda tener, y cómo esa acción de Dios hizo en ella realmente una mujer entregada, dada, ofrecida, que se donó y entendió la autodonación de Dios en los demás. La gracia increada es Dios en cuanto que se da al hombre, y la gracia creada es el hombre en cuanto que, habiendo recibido ese don, es elevado y dinamizado por él. No se trata, pues, ni de un don distinto y sobreañadido a la autocomunicación de Dios, ni de una realidad distinta y sobreañadida al ser del hombre, a la manera de un aquí que está activo, una acción que está realmente en el alma, que interpela al alma, que está entre Dios y el hombre. La gracia creada es sencillamente el hombre nuevo, remodelado y recreado por la autocomunicación divina. Me parece que aquí es donde nosotros empezamos a entender cómo se convierte esa gracia en creación. Y por eso es que se habla en el Nuevo Testamento de la nueva creación, porque realmente hace una nueva creación en nosotros. Esa creación que está dolida, manchada, esa creación que está en cierta medida no en plenitud por el pecado, pasa realmente a ser una creación eh, llena del amor de Dios y de la perfección de Dios, porque realmente a la persona empieza a vivir distinto. Y empieza no solamente a ver distinto, en el sentido de que sus acciones van en un camino de bendición, de bondad, de la práctica del derecho, de la justicia de Dios, sino que incluso mira distinto. Esa es la persona que no ve los defectos, no ve los errores y no se recrean los errores y en los defectos de los demás. Porque eso, cuando uno está recreándose en los defectos y los errores de los demás, todavía ahí no está actuando en plenitud la gracia. Ahí hay algo que está fallando porque no está el ojo misericordioso de Dios, no está el ojo del amor. Acuérdense que el ojo del amor de Dios está por encima de la situación de pecado en la que se encuentra la persona. Porque si no fuera así, pues entonces la mirada de Dios fuera realmente una mirada acusadora en todo el tiempo y no es así. Es una mirada reconciliadora, es una mirada de perdón, de amor. No en cuenta, miren, siempre que ustedes quieran saber cómo es que se debe actuar, el hijo pródigo. El padre no le pregunta, jamás le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Y cómo fue el tema? ¿Qué fue lo que realizaste? No, no se recrea. El que se recrea es el hermano mayor que no tiene realmente la gracia de Dios. El padre abraza a su hijo, lo acoge, hace una gran fiesta porque este hijo estaba muerto, ha revivido. Y es esa la visión. Cuando usted empieza a mirar hacia las personas, ya está inhabitando Dios en usted. Y ya está siendo la gracia creada en usted. O sea, ya está como criatura en usted. Pero de lo contrario, cuando usted le fascina estar pendiente de los errores de los demás y se convierte en el señalador de lo malo que usted hace, pregúntese y empiece a reflexionar sobre la inhabitación de esa gracia de Dios. Está el Señor ahí, pero usted no lo está dejando actuar como corresponde. Porque el pecado, el mal, las situaciones que realmente
nos llevan más a estar pendiente de otras realidades, están haciendo un daño ahí que no permite. Entonces, estamos ahogando esa gracia que Dios nos está dando. Entonces, la gracia creada es cuando realmente, para decirlo en otras palabras, usted ve, escucha y entiende como Dios. Eso es. Y ahí ya está haciendo usted una nueva criatura. Con otras palabras, el justificado es capaz de actos y actitudes que antes le eran imposibles. Por eso es que necesitamos de la gracia, porque antes no lo podíamos hacer porque nos hacía falta la asistencia de Dios. Humanamente es imposible. Para que tales actos y actitudes sean realmente operaciones vitales suyas y no de Dios obrando sin Él. Algo tiene que haberse producido en su interior. Ese algo es, repitámoslo una vez más, es un nuevo modo de ser, inherente y estable que lo transforma. Oigan eso, es un nuevo modo de ser inherente, propio y estable que lo transforma. Estable. Ah, no, es que yo soy bueno en el grupo de oración. Yo soy buenísima gente en misa. Yo soy lo mejor que usted se puede imaginar en un retiro. Pero después, Santa Madre de Dios. Entonces tiene que hablarse de una estabilidad. Si no hay esa estabilidad, o sea, si no ven esa estabilidad realmente en usted, la gracia no está ónticamente, no está en su ser. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, oiga, ¿por qué será que es que yo en misa soy muy buena gente? ¿Y por qué será que yo en el grupo soy tan querido y tan amable? Y escucho y atiendo y todas cosas, pero espere y llego a la casa. Santa Madre de Dios. Eso como que la puerta fuera o el pasillo antes de entrar como si fuera una maquinita de transformación. Entonces, como que entra usted a ese lugar y la gracia se queda ahí afuera. Había una propaganda que me llamaba a mí mucho la atención en una época para hablar de los accidentes, en el que la velocidad ni siquiera permitía al ángel de la guarda estar a su lado. El pobre ángel de la guarda se quedó porque usted iba tan veloz y tan rápido que ni siquiera el ángel de la guarda lo podía acompañar. Eso es lo que a veces pasa, porque no es un modo de ser inherente y estable, sino es que es por conveniencia. Entonces yo soy bueno aquí porque me conviene ser bueno aquí. Y yo soy bueno allá porque me conviene ser bueno allá, pero entonces ya no es la inhabitación de la gracia de Dios. Usted está jugando con esa realidad porque no es algo propio, no es algo estable, no es algo connatural, no es algo que usted lo vive estando en una piscina, estando en su oficina, estando en la calle, estando en todas partes. Entonces ahí tenemos que, porque Él quiere habitar en nosotros y quiere hacer que la gracia se vuelva una criatura nueva, pero depende de nosotros si realmente dejamos y permitimos y no dejamos al otro que entre en nuestra vida con su pecado. Lo habilita para realizar con naturalmente operaciones sobrenaturales y es el efecto creado de la inhabitación de Dios en él. Expresado aforísticamente, el amor increado no puede no ser creativo. Oigan eso. El amor increado que está en mí no puede ser no creativo. Claro, se vuelve una creación, una realidad nueva, novedosa. Y esto, y no otra cosa, es lo que quiere decir cuando se dice gracia creada. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pues, esto era lo que yo quería compartirles. Créanme que, como le digo, este es un tema muy extenso, muy amplio. La gracia se ve dentro de lo que es la revelación de Dios. Entonces, toda la Sagrada Escritura se puede hacer todo un estudio sobre la gracia y ese autodonarse de Dios. Se ve en todo lo que es la sacramentología. Entonces, imagínense, cuando ustedes vean cada uno de los sacramentos, también se está hablando de la gracia.
y la gracia también tiene muchas realidades. Solo me detuve en estas dos porque, pues, abarcar, para serles sincero, estoy casi 7 semestres de estudio, reduciéndolo a una realidad que me costó mucho trabajo, créanme, para que fuera lo más sencillo posible, porque no es una realidad que se pueda abordar fácilmente. Acercarnos a este gran misterio no es fácil. La Iglesia tiene un magisterio grandísimo sobre esta realidad. Me detuve solo en estas dos que creo que nos ayudan. Es ese autodonarse Dios, que es la gracia increada, y que se convierte en mí en gracia creada, porque se hace acciones, gestos, pensamientos, se hace un obrar diario. Muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias, Padre, por todo su trabajo. Excelente. Muchas gracias, Padre. Bueno, sí, señor. Gracias, Padre. Muy buenos días para todos. Gracias, muy amables a ustedes. Gracias, Monseñor. Buen día para todos. Gracias, de verdad, sí es un tema denso, pero espectacular. de verdad Gracias, que poder entender, Sí, sí es muy rico. Sabemos el conocimiento que usted tiene y esa forma de poderlo transmitir hace que nos acerquemos como a tanto, como usted dice, como tanto estudio que uno sabe tiene un sacerdote, más esa forma de lo que ya usted maneja es lo que nos permite entender así de esa manera sencilla, que es lo que yo creo que nosotros necesitamos saber, cómo es ese poder de la gracia de Dios. Entonces, sí. de verdad, muchísimas gracias y mil bendiciones. Que Dios los siga usando de la mejor manera. Gracias, muy amable, muy gentil. Si quieren profundizar un poco más en el catecismo de la Iglesia Católica, creo que en alguna ocasión se presentó una confusión y les quiero enseñar cómo es que cuando uno dice los numerales tales. Los numerales es los que están al lado izquierdo. Cuando uno dice los números tales son los que usted encuentra en el catecismo a su lado izquierdo. Al lado derecho se encuentran unos referentes, o sea, una referencia a ese mismo tema. Entonces, cuando yo digo en el número 1996, los voy a invitar a eso. Desde el 1996 en adelante se trata el tema de la gracia en el catecismo de la Iglesia Católica, que es el número que está a su mano izquierda, a su lado izquierdo. Entonces, ahí encontrarán todo eso desde 1996 y lo verá hasta el numeral, ya les digo, que está entendido todo este tema, hasta el 2005. Entonces, desde 1996 al 2005, los numerales esos hablan de la gracia y de pronto profundizan un poco más sobre ese tema si quieren trabajar esa realidad. Padre, ¿me puede repetir los numerales? Qué pena. 1996 a 2005. Gracias. Listo. Son los números que Muchas están a gracias. su mano izquierda. No se confundan con los que están a la derecha. Los que están a la derecha también nos remiten a otros, de pronto otros números que también tratan sobre ese tema. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga.